Buenas noches, ingeniero. Este video tiene como propósito dar a conocer los resultados obtenidos tras realizar la práctica del taller número 2, que se nombró Medición y Visualización de Variables usando el microcontrolador Atmega 328P y lenguaje C. Nuestro grupo está conformado por Julián Campos y quien les habla, Andrés Romero, para la asignatura de microcontroladores dictada por el docente Ilber Adonai Ruge Ruge. En la agenda tenemos los objetivos, desarrollo y finalmente unas conclusiones. Los objetivos principales son comprender el manejo del lenguaje C como medio de programación del microcontrolador Atmega 328P en el sensado y visualización de variables como temperatura y voltaje. Cabe resaltar que este voltaje va a ser el que vamos a obtener del sensor MQ4, que es un sensor de gas. Comprender el funcionamiento de las interrupciones en conjunto con el ADC y realizar las correctas conversiones para poder visualizar con mayor precisión los datos que están ingresando por el ADC. También tenemos la parte del diagrama de bloques. Analizando el sistema que se propone realizar, tenemos como bloque central nuestro microcontrolador Atmega 328P y como entradas tenemos las variables de temperatura con el sensor, voltaje y el selector, el cual va a definir cuál de las dos anteriores vamos a estar leyendo y vamos a estar visualizando a través de los dos displays que son dos de nuestras salidas, además de otras dos salidas que son el indicador del sensor que se está utilizando y el indicador cuando se realiza la conversión en el ADC. Pasando a la parte del código y siguiendo también la guía del diagrama de flujo que se realizó, tenemos inicialmente generar las variables que vamos a utilizar a continuación. Y lo primero que se realiza en el código es limpiar las interrupciones globales para después pasar a definir la configuración de entradas, salidas e interrupciones, como se muestra a continuación, entradas, los timers, el Atmos también definiendo cuál va a ser el voltaje de referencia que se va a manejar y finalmente ya pasando a la parte de lo que viene siendo la lectura de los datos. Entonces aquí tenemos la sección de conversión a BCD y visualización, donde según el valor que tenga el selector, que es la variable cele en este caso, vamos a estar ingresando los valores del Atmos, además de uniendo tanto la parte de los bits más significativos y los bits menos significativos para poder trabajar con los 10 bits y aumentar la precisión, que es una de las diferencias que tenemos en cuanto al lenguaje ensamblador, donde teníamos que trabajar solo con los 8 bits, bien sean los más significativos o los menos significativos. Después de realizar esto de cargar estos 10 bits en la variable con ADC, vamos a trabajarla aquí en SaltTemp para poder visualizar cuál es el valor de la temperatura que tenemos. Sin embargo, se evidenciaron algunos errores dependiendo del rango en el que estuviéramos, como por ejemplo lo que ocurre acá. Cuando estamos viendo una temperatura mayor a 25 grados y menor a 62 grados, nos estaba otorgando un valor adicional, es decir, nos sumaba un grado a lo que tenía que realmente mostrar confirmándolo con el voltímetro, lo cual se corrigió a través de programación simplemente en este rango de temperaturas restándole 1. Cuando estamos leyendo una temperatura mayor a 62 grados, lo que nos dimos cuenta es que estaba sumándole 2 grados al valor real que tenía que mostrar, lo cual se solucionó restándole 2, en este caso, al valor que estamos evidenciando, ya solucionando por completo el problema y notando una precisión bastante alta en cuanto a la parte de la temperatura. Para la parte del sensor de gas se manejó de una manera distinta, teniendo en cuenta que lo que queremos visualizar en los displays 7 segmentos es el valor del voltaje que estamos obteniendo de dicho sensor. Entonces se maneja de 0 a 5 voltios. Como son dos displays, vamos a manejarlo de 0 a 50, que va a representar los 5 voltios. Por eso tenemos aquí una conversión un poco distinta. Sin embargo, la variable final la estamos cargando en la misma, que es saltem, si nos damos cuenta, para después, una vez terminado este bucle condicional if, poder cargarlo en la variable decenas y unidades, donde nos damos cuenta que lo obtenemos mediante una división por 10 y el módulo por 10. Ya teniendo estos valores, se cargan en el conversor de binario a BCD, que es lo que tenemos acá, de unidades. Toda esta parte es para la de unidades y toda esta parte es para la de decenas. Se tuvo que hacer dos códigos distintos teniendo en cuenta la configuración que teníamos previamente hecha en la Shield que se realizó para el taller 1, y para poder manejar la misma configuración
garantizando un poquito menos de trabajo en la parte de costos porque implicaría volver a realizar todo el montaje debido a que ya está diseñado y cambiarlo es bastante complejo. Por lo mismo, también se manejó que los LEDs que indiquen si se está manejando con un sensor u otro y el cambio en el ADC se está manejando con el punto que tiene cada uno de estos displays. Adicional, también tenemos la parte de las interrupciones, que la interrupción lo que nos va a ayudar es a realizar el cambio de selector para saber con cuál em, sensor vamos a trabajar. Y también tenemos en el timer cero la parte de generar el Atmos, cada una de sus configuraciones, dependiendo también previamente del selector que se esté manejando. Y vamos a poder evidenciar el correcto funcionamiento tanto en simulación como en implementación. En esta parte de la implementación tenemos nuestro esquema preparado donde tenemos nuestros displays donde se visualizarán los datos, el sensor de temperatura que es el LM35 y el sensor de gas, en este caso representado por un divisor de voltaje de 5 voltios. También vemos cómo tenemos nuestra interrupción en IN0 por medio del botón. Como vemos ya está corriendo nuestra simulación y tenemos los 24 grados del sensor de temperatura. Si subimos un poco la temperatura acá, vemos cómo cada 2 segundos se va a ir actualizando a el valor que tenga preestablecido nuestro sensor y que está entregando. Si activamos nuestra interrupción para cambiar de sensor, vemos cómo pasan también estos 2 segundos y salta a nuestro divisor de voltaje representando nuestro sensor de gas y cómo también por estos 2 segundos hace la siguiente toma de datos. Esta sería la representación en nuestra simulación. Vamos a ver cómo sería la implementación. Ya estando aquí en la parte de implementación, tenemos nuestros sensores ya ubicados con nuestro display y además nuestro instrumento patrón, que es un multímetro, midiendo directamente la salida de voltaje de nuestro LM35. Recordando que la salida de voltaje que entrega es lineal respecto a la temperatura. Es por esto que vemos que los 22 grados que muestra nuestro sensor respecto aquí al multímetro son los que se evidencian en los displays. Si se calientan este sensor por medio de una pequeña llama, no tan cerca, vemos cómo lentamente va a ir aumentando la temperatura en nuestro multímetro y también subiendo en nuestros displays. Claramente en nuestro multímetro tenemos una resolución un poco más alta que nos muestra, por así decirlo, decimales que no son visibles como tal en, en los dos displays que tenemos correspondientes. Pero aún así, cuando supera el punto 5 en respecto al valor, vemos cómo aumenta. Si lo acercamos un poco más para que aumente un poco más rápido la temperatura, va a llegar, por ejemplo, ok, aquí estamos, a 38 grados, 37 y vemos cómo empieza a disminuir y a mostrarse. Si vemos en los displays, cada que el último LED titila es cuando toma un dato del ADC. Cumpliendo con los requerimientos. Vemos como ya van 29 grados, que corresponde a los 29 milivoltios, 200, 80 y 77 en este caso, ya llegó a 27 grados, y vemos cómo corresponde. Si hacemos el cambio a nuestro siguiente sensor, vamos a hacer los cambios en el multímetro para visualizarlo. Bien, ya una vez hecho este cambio para medirlo con el multímetro, vemos cómo al no detectar ninguna clase de gas, nuestros displays se encuentran en cero, que es prácticamente el cero que vemos en el voltaje en nuestro multímetro. Si le acercamos una fuente de gas, en este caso de este briquet, lo acercamos, vemos cómo el voltaje va subiendo y cada vez que te tira el último LED nos toma el dato. Vemos que ahora se activa el punto decimal para identificar que estamos hablando de un rango de entre 0 y 5 voltios, hablando entre comas. Si vemos, si volvemos a poner nuestro gas, vemos cómo llega a 3,4 voltios, que es lo que llega en nuestro multímetro. Es algo un poco rápido, pero vemos cómo se cumple este criterio. Tal vez sea un poco más lento en los displays debido a que tenemos un delay de 2 segundos para esta toma de datos, pero se cumple a cabalidad lo solicitado en el laboratorio. Se puede concluir que tanto nuestro sensor de temperatura como nuestro sensor de gas, en este caso que nos entrega voltaje, al manejar el lenguaje en C, que es un lenguaje más elevado que en ensamblador, tenemos una precisión un poco más alta de lo que se veía en lenguaje ensamblador. Es por esto que los valores son un poco más precisos frente al multímetro a lo visualizado en los displays, tanto en la temperatura
como en el sensor de gas. Muchas gracias.